estar aquí en esta iglesia cristiana Nuevo Amanecer. Qué bendición para nosotros, una satisfacción, un gozo. Agradecemos a nuestra doble hermana, a la pastora Rosina García, por la invitación, y también a cada uno de ustedes que nos permiten estar pues aquí pues compartiendo la palabra. San Mateo capítulo 28, versículo 16 hasta el versículo 20. Si podemos leer todos esta porción, a la cuenta de 3, hágalo conmigo. 1, 2 y 3. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, una vez más, le damos gracias por esta su palabra que usted nos da. Gracias, Padre, por esta congregación. Gracias por los pastores de esta congregación, por cada hermana, por cada hermano, oh Dios, por esta comunidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por su palabra que nos permite hoy exponerla en este lugar. Te pedimos, Señor, que usted hable a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Misión de la iglesia en el mundo. Misión de la iglesia en el mundo. Si nosotros entramos a una escuela, ya sea, pues, usted va a observar que la mayoría de veces en una escuela, en un hospital, en una universidad, en una empresa reconocida o una institución, usted va a observar siempre que ellos en sus murales tienen algunos letreros, y esos letreros, esos afiches, dicen cuál es la misión, cuál es el propósito, cuáles son los valores que ellos persiguen. Es muy difícil que usted entre a una institución o una empresa organizada, un negocio organizado, que usted no lea inmediatamente, usted ve en los murales: la misión de esta empresa es tal cosa. La misión de esta iglesia, de esta institución, es otra cosa. Es esto. Los valores nuestros. Y usted lo va a ver en distintas instituciones que usted pues pueda observar. La iglesia, mis hermanas y mis hermanos, no se queda atrás. El cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene una misión muy clara y una misión muy específica que el Señor Jesucristo le dio a cada uno de nosotros. Y esa misión no es solamente para la iglesia universal de Cristo, sino que también es para cada uno y para cada una de mis hermanas y mis hermanos que estamos aquí presentes. Porque muchas veces nosotros pensamos así: eso es allá, en aquellas grandes congregaciones, eso es allá donde hay mucho dinero, y donde hay alfombras, y donde hay aire acondicionado, y donde se están transmitiendo a través de canales de televisión y a través de grandes evangelistas. Eso es allá en esos países. No, mis hermanas y mis hermanos, es para ellos y para ellas, pero también es para ti y es para mí. Si te consideras iglesia, si te consideras pueblo escogido por Dios. Ya nosotros conocemos lo que nos dice la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 16, aquí mismo en este libro, cuando el Señor Jesucristo habló con sus discípulos tocante a lo que es la constitución de la iglesia.
el origen de la iglesia. Versículo 18 y versículo 19 dice la palabra, leo textualmente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor Jesucristo habla de una promesa para sus discípulos y para todos aquellos que de una forma u otra se acerquen a Él, de la iglesia. Y nosotros podemos ver en el libro de Hechos capítulo 2 cómo quedó constituida con la venida del Espíritu Santo, quedó constituida automáticamente la iglesia cuando los discípulos de Cristo estaban allí y recibieron el poder del Espíritu Santo. Quedó instituida la iglesia. Y usted y yo, no importa el rótulo que tengamos hoy, no importa el lugar donde nos reunamos, no importa el color de tu piel, la raza, no importa la condición social que tú tengas, que usted tenga, económica, no importa la edad que usted tenga, eso no es lo importante. Para Dios lo más importante son sus vidas, nuestras vidas entregadas a Cristo Jesús. Vidas que han hecho un pacto con Dios a través de Cristo, de servirle, de seguirle, donde quiera que nosotros estemos. Y eso es la iglesia. Gloria a nuestro Dios. Ahora bien, la palabra de Dios aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 16 hasta el versículo 20, es muy clara, tocante a cuál es la misión. ¿Cuáles son los propósitos por los cuales nosotros estamos en este lugar? Mire una cosa, según descubrí aquí en la palabra, solamente hay dos propósitos. Solamente hay dos cosas que nosotros como cristianos tenemos que tomar en cuenta con respecto a lo que es la misión de la iglesia. Solamente son dos, no más de dos. La primera misión de la iglesia aquí en la tierra, podemos verla, versículo 16 y versículo 17. Dice así la palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. El versículo 16 es muy específico, porque el versículo 16 nos lleva al momento crucial para la labor de Dios hecha aquí en la tierra concerniente a la misión de Cristo. Este texto nos habla a nosotros que los 11 discípulos dice que se fueron a Galilea. Pero caramba, no eran 12 los discípulos de Jesús, sí, eran 12. Pero hay uno que sabemos, Judas Iscariote, que echó hacia atrás. Es decir, que no todos ni todas van a recibir con anhelo y van a estar en el momento para lo que tiene que ver concerniente a lo que es la misión que Dios nos da a nosotros como la iglesia. Muchas veces nosotros no cumplimos con el propósito o las metas por las cuales estamos aquí, porque hay el hermano que dirige, la hermana que dirige el programa no ha llegado. Tenemos una hora de retraso y todo el mundo está esperando comenzar el programa, pero no podemos empezar porque quien dirige el programa no ha llegado. Tenemos que esperarlo a él. Y tenemos, o si no, tenemos que esperar la pastora o tenemos que esperar el pastor para que cuando ellos lleguen, entonces nosotros vamos a cantar. No, Señor, mis hermanos y mis hermanas. No, hermanos. Cada cristiano, de una manera personal,
y de una manera individual tiene un compromiso con Dios. Donde quiera que esté, donde quiera que usted esté, usted tiene que cumplir con la misión que Dios le ha encomendado. Caiga quien caiga, usted tiene que cumplir, usted y yo tenemos que cumplir con esa misión. Entonces, ¿quiénes son? Dice los 11 discípulos. Fíjense que no llamó a los inconversos. Fíjense que no llamó, como hacen con el perdón muchos líderes políticos y de otros grupos que dicen, cuando van a hacer un trabajo, búscame los líderes de la comunidad, los que arrastran gente. No, Jesús escogió para su misión la iglesia, los 11 discípulos, los que estaban con él, los que habían durado más de 3 años y medio siendo entrenados por él, aquellos que con sus debilidades y con su fortaleza, pero tenían una decisión firme de seguirle en cada tiempo y en cada momento. Y esa es la iglesia. Esos 11 representan la iglesia. Y si hoy nosotros estamos aquí adorando a Dios, y si hoy hay millones y millones de almas a los pies de Cristo, es porque estos 11 aceptaron el reto, aceptaron la misión que Cristo le había dado. Y así mismo va a pasar contigo y conmigo. Hermana, hermano, no desmayes. Algunas veces hace la invitación para que quizá tu esposa, para que tu esposo, o un hijo, o un familiar, o un amigo venga a la iglesia o busque del Señor, y algunas veces quizá nos desanimamos. Pero recuérdate que la obra no es tuya, la obra es del Espíritu Santo que toca las vidas. Nosotros lo que estamos es para cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Dios tiene su trabajo. El Espíritu Santo hará la obra a su debido tiempo, pero nosotros debemos de cumplir con lo que Dios nos manda. En el versículo 17 encontramos nosotros el primer propósito o la primera misión de la iglesia en la tierra. Y no solamente en la tierra, por la eternidad. Cuando los 11 discípulos se reunieron, se congregaron, cuando llegaron a Jesús, dice, y cuando le vieron, ¿qué hicieron los discípulos? Le adoraron. Cuando los 11 discípulos vieron a Jesús, inmediatamente el texto nos dice si se arrodillaron, si se pusieron de pie, como nosotros hacemos muchas veces. El texto nos dice si comenzaron a cantar, a batir sus manos. El texto nos dice aquí claramente que quizás cantaron un salmo o dijeron un texto. Lo importante es que dice que desde que ellos vieron a Jesús, adoraron al Señor Jesús. Esa es la primera misión de la iglesia. La primera misión de la iglesia es adorar el nombre del Señor Jesucristo. Y es lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel, que representa a la iglesia: no te inclinarás delante de ningún Dios, de nada de lo que está en la tierra ni debajo de la tierra, solamente a tu Dios adorarás, le dijo Jesús a Satanás. Entonces el primer propósito de la iglesia, tenemos que estar claros, mis hermanas y mis hermanos, que es adorar el nombre de nuestro Dios. Solamente los domingos en el templo o cuando vamos al templo. Creo que no, porque cuando la palabra nos habla a nosotros de que como cristianos debemos de adorar, debemos de hacerlo continuamente. La iglesia en su misión aquí en la tierra y aún fuera de la tierra, aún en la eternidad, dice la palabra que estaremos adorando a Dios por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis habla de eso. Dice la palabra del Señor, debemos nosotros de adorar
a nuestro Dios continuamente, es decir, rendir alabanza. Eso es adoración. Rendirle culto, rendirle reverencia a Dios. No importa las condiciones, no importa el lugar. Yo alabo a Dios cuando estoy en el templo, pero cuando salgo del templo soy otra cosa. No. En mi trabajo yo debo de alabar a Dios con lo que yo hago. En mi familia, en mi casa, en mi matrimonio, en mi hogar, con mis vecinos y mis vecinas. Ese es cristiano, esa es cristiana. Ella adora a Dios. Wow, qué tremenda alabanza hace esa mujer, ese hombre. Pero eso es allá en el templo, porque fuera del templo, en la casa, ten mucho cuidado, no deje nada mal puesto, porque entonces nosotros continuamente tenemos que estar adorando a Dios. Y voy a citar solamente algunos textos de la palabra que nos fortalecen tocante a esta primera misión de la iglesia. Está en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. San Juan capítulo 23, capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. ¿Qué le adoren? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mis hermanas y mis hermanos, uno de los textos que más me fortaleció o me ha fortalecido, especialmente en este tiempo de esta pandemia que hemos tenido nosotros, que la humanidad nunca olvidará, este encierro que se nos llamó en nuestra casa. Uno de los textos que más me fortaleció como cristiano es este. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos dijeron: está prohibido todo tipo de reunión. E inmediatamente, imagínense lo que le pasa a un pastor, a una pastora, a unos hermanos y a unas hermanas, a una sociedad que, especialmente la nuestra, que se nos hace difícil estar encerrado, aislado. Muchas personas, yo recuerdo que a través del celular, a través de las redes, me decía, una hermana me decía: pastor, dígame algo, tengo una depresión, yo no aguanto estar aquí encerrada en este apartamento. Desde que me levanto hasta que me acuesto solamente veo las rejas, solamente veo persianas, veo paredes, veo piso, veo ventanas de hierro, solamente veo un encerramiento. Pastor, dígame, ¿qué yo debo de hacer? Y ella me hacía la pregunta, y yo le decía: lea la Biblia, pero no solamente lea la Biblia. Todo lo que usted acostumbra a hacer en su casa, usted mueve las sillas en su casa, pues mire, quítela hoy de un sitio y póngala de otro, y haga esto y mueva aquello. Manténgase ahí activa, manténgase en oración, porque recuérdese, le decía a la hermana y a otros tantos, recuérdese que nosotros, los cristianos verdaderos, no tenemos que estar única y exclusivamente en un templo para adorar a Dios. Recuérdese lo que dice la palabra: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ya llegará el momento donde nosotros volveremos a congregarnos, pero ahora usted no puede dejar de adorar a Dios, porque usted no esté con los hermanos y las hermanas. Usted puede adorar a Dios sin importar el lugar donde usted esté.
la circunstancia en la cual usted esté. Ore por usted. Ore por los doctores, por los médicos, por las enfermeras. Órese por el mundo. Y usted puede hacer de su casa una iglesia. Ahora mismo Dios nos constituye en iglesia. Y esas palabras fueron de ánimo para muchos hermanos y muchas hermanas. Hermanos, porque para adorar a Dios no tenemos que estar en un lugar específico. Con eso me estoy diciendo que no debemos de congregarnos, que no tiene importancia, no, porque ese es otro tema. Es un mandamiento de Dios que nosotros nos congreguemos. Pero tenemos que tomar en cuenta que lo primero que Dios busca es la adoración continua nuestra. Donde quiera que nosotros estemos, debemos de estar cantando, no solamente aquí en el templo, los domingos, los sábados, sino donde quiera que usted esté. Todo lo que usted hace en su vida, todo lo que usted ve, debe ser un motivo de adoración a Dios. Señor, te doy gracias porque está cayendo un aguacero grande. Señor, te doy gracias por el sol. Ay, sin el sol. Gracias por el calor, Señor. Y así por cada una de las circunstancias y de las cosas que nos pueden pasar en la vida, tenemos nosotros que adorar el nombre de Dios. Tenemos que adorar a Dios en la enfermedad. Tenemos que adorar a Dios en las vicisitudes, en los problemas, en los conflictos de la vida. Tenemos que adorar a Dios. Y tenemos muchos ejemplos en las Escrituras donde los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios, siempre donde quiera que estuvieron, levantaron un altar para adorar el nombre de Dios. Mis hermanos, nuestra cama, nuestra alcoba, nuestra habitación debe ser un espacio donde nosotros allí santifiquemos el nombre de Dios. Nuestro trabajo, la cocina, debe ser un lugar donde, Señor, te doy gracias por estos alimentos que has provisto. Quizás no son lo suficientes, pero gracias, Señor, te doy. Y toda nuestra casa, nuestro hogar y todo lo que hacemos, los estudios, el que estudia en la escuela, en la universidad, en el liceo, todo tiene que ser un espacio para nosotros adorar el nombre de nuestro Dios. Y si no lo estamos haciendo, vamos a revisar nuestras vidas como cristianos, porque la primera misión de la iglesia es adorar el nombre de nuestro Dios. Vámonos a la segunda misión de la iglesia. Hemos dicho que hay dos misiones de la iglesia. La segunda misión de la iglesia la encontramos en el versículo 18, versículo 19 hasta el versículo 20. Dice el versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con sus discípulos? Según el texto, se acercó a ellos. Hermanas y hermanos, si nosotros queremos que la obra crezca, que la iglesia crezca, si queremos nosotros que esta congregación crezca en membresía, no solamente los pastores, el pastor Delgado y la pastora García, sino toda la iglesia. Si ustedes quieren crecer, mis hermanos y mis hermanas, hay que acercarse a la gente. Muchas veces nosotros estamos orando: Señor, trae las almas aquí, amén, gloria a Dios, el que venga aquí. Pero no espere usted que la gente venga aquí. Usted tiene que acercarse a las almas. Y esa es la segunda misión de la iglesia: el evangelismo y el discipulado. Segunda misión de la iglesia: el evangelismo y el discipulado. Dos de las misiones de la iglesia. Número uno, adorar el nombre de Dios. Y número uno y número dos,
evangelizar y discipular. Si nosotros no nos acercamos a la gente, si, miren cómo me gustó esta hermana, llamó a la niña para que la niña con confianza cantara. Si nosotros no nos acercamos a los niños de esta comunidad y a las niñas, esos niños no van a venir. Si nosotros no nos acercamos como iglesia a los jóvenes y hacemos actividades para que esos niños, esas niñas y esos jóvenes vengan, ellos no van a venir. Y así sucesivamente los adolescentes, los ancianos, los adultos. La gente no va a venir. Se pueden contar las personas que van a un templo espontáneamente. La mayoría fue porque de una forma u otra alguien le habló la palabra de Dios. Entonces dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Miren lo que dice la palabra en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, la palabra confirma lo que nosotros estamos haciendo, porque el libro de los Hechos es una continuación. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, los primeros versículos es una continuación de cuando Jesús se reúne con los 11 discípulos para darle a ellos, como iglesia, como pueblo de Dios, cuáles son las misiones, cuál es la misión aquí en la tierra. Y dice versículo 8 del capítulo 1 de Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que Dios nos da a nosotros como la iglesia? Poder y autoridad. El que tiene el evangelio, el que tiene la palabra de Dios, tiene un poder y tiene también una autoridad. Gloria a Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos cuando le dijo: lo que tú haces aquí en la tierra será desatado en los cielos, y lo que se desata en los cielos también será desatado en la tierra. Y ese es el poder, hermanas y hermanos. No tenga temor. ¿Y de qué será lo que yo voy a hablar? Le diré a usted. ¿De qué voy a hablarle a alguien que usted quiere compartir la palabra con él? Búsquese un texto de la Biblia, búsquese un versículo, ore a Dios para que el Señor ponga en su corazón qué es lo que usted va a compartir, que Dios le va a dar. Dios le va a decir a usted qué es lo que usted debe compartir con esa persona o en ese momento determinado. Hermana, hermano, iglesia, aproveche todo tiempo, aproveche todo momento para que usted cumpla con esa misión que Dios le ha dado. ¡Ay, que hay un cumpleaños! A todos nos gustan los cumpleaños. ¿Quién? Me invitaron a un cumpleaños. Aproveche esa oportunidad para que usted, aunque sea un versículo de la Biblia, le dé a esa gente. Hay una que cumple 15 años de la palabra. En su trabajo, busque la forma de tener un momento de oración con sus compañeras y con sus compañeros. En su casa, en su hogar, con el esposo, con la esposa, con su madre, con su padre, con su vecina. La vecina está enferma. La vecina está enferma. Esta es la oportunidad que Dios me ha dado para visitarle. El vecino se enfermó. Yo nunca puedo verlo porque él siempre anda corriendo para arriba y para abajo. Pero el Señor lo enfermó. ¿Sabe para qué el Señor lo enfermó? Para que yo aproveche este momento para darle la palabra de Dios. No tiene que agarrar un capítulo y un libro entero ni darle un sermón. Usted se busca un solo versículo
y habla acerca de la palabra. Y ahí usted le da el plan de salvación a esa persona. Hermanos y hermanas, nosotros estamos llamados y podemos cumplir como iglesia con la misión que Dios nos da aquí. Quiero compartir en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, la palabra nos habla acerca de un método muy práctico. Hechos 8, 26 y otros versículos vamos a leer. Un método muy práctico de cómo nosotros podemos evangelizar, cómo nosotros podemos transmitir. Eso es evangelizar en pocas palabras. Evangelizar, el evangelismo es transmitir a otros lo que Cristo ha hecho en su vida. El evangelismo no es más que enseñarle a otro, mostrarle a otro el plan de salvación que Dios tiene para esa persona, para la humanidad, a través de la persona de Cristo Jesús. Amén. Por eso en el versículo, dice versículo 26 del capítulo 8 de Hechos: pero un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice el versículo 30: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Verso 31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Verso 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La historia en síntesis nos habla de un hombre que venía de la iglesia, vamos a decirlo así. Venía de Jerusalén de adorar a Dios. Había recorrido cientos de kilómetros para ir a adorar en el templo de Jerusalén. Y este hombre, aunque él estaba adorando a Dios, este hombre, aunque leía las escrituras, leía la Biblia, no entendía lo que él estaba haciendo. No entendía las escrituras. Así hay muchas personas aún dentro de los templos, dentro de las iglesias. Y así también fuera de la iglesia hay muchas personas que tienen el deseo de convertirse a Cristo. ¿Usted no sabía eso? Hay muchos vecinos, vecinas, hermanos, hermanas, primos, familia de nosotros que quieren convertirse a Cristo, pero ellos no entienden la palabra de Dios. Por eso muchas veces hasta rechazan. Ellos leen, pero no entienden. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el poder del Espíritu Santo. Porque ellos no tienen el poder de Dios para explicar lo que dicen las Escrituras. Ellos no tienen ese poder, ellos no tienen esa autoridad, porque solamente el Espíritu Santo que puede darlo. Ahora, ¿cuándo nosotros tenemos ese poder? Cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas. La palabra nos dice en Romanos que cuando nosotros recibimos a Cristo, automáticamente nosotros recibimos el Espíritu Santo. Nosotros allí, hermanos, somos sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 que leímos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en toda, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces usted y yo tenemos ese poder. Por eso nosotros, mis hermanas y mis hermanos, somos los que estamos llamados a predicar la palabra. Hasta que no vino ese evangelista, hasta que no vino ese discípulo de Cristo y le explicó la palabra. Y entonces no solamente le explicó, sino que le hizo el llamamiento. Versículo 37.
Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aceptó a Cristo. Así hay mucha gente que tiene grandes conocimientos de la Biblia. Incluso hay gente que están enseñando, que están predicando la Biblia y todavía no han encontrado a Cristo. ¿Usted sabía eso? Están predicando y nosotros muchas veces como cristianos, en vez de orar por esas personas, en vez de acercarnos, como dice el Señor aquí, lo que estamos es criticando y murmurando. Ve ese disque cristiano, ve lo que está haciendo. Es hay muchísima gente, mis hermanos, si usted no lo sabía. Mucha gente metida en los templos. Mucha gente que está incluso en el púlpito predicando y todavía no han tenido a Cristo como Salvador. Este hombre era uno de ellos. Pero ¿qué pasa? Esas personas están esperando que usted y yo nos acerquemos. Hermano y hermana, ya esto de pandemia, no usemos más excusas. Hermana y hermano, vamos nosotros como iglesia, de una manera grupal, pero también de una manera individual. Vamos a proponernos a restablecernos como iglesia para ganar las almas para Cristo Jesús, para usar los talentos, los dones que Dios nos da para la gloria de nuestro Dios. Dice el versículo 19, Mateo 28, donde estamos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor, por tanto, ¿qué dice? Vengan, déjenme que yo venga aquí, vayan, acérquense a ellos, acérquense a ellos. Esa es la misión de la iglesia aquí en la tierra, ir a buscar las almas perdidas. Hermanas y hermanos, si usted no sale a buscar a los muchachitos para la escuela bíblica, y la muchachita para la escuela bíblica, para que le den la clase aquí, ellos no van a venir así espontáneamente. Si usted no le da las oportunidades para que esos niños se desarrollen, estoy hablando de los niños, pero también los jóvenes, los adultos, todos, ellos no lo van a hacer. Somos nosotros como iglesia que tenemos que sentarnos, si todavía no lo hemos hecho, sentarnos como iglesia. Y eso no es una misión de la pastora ni del pastor, ni de un grupito determinado de la iglesia. Esa es una misión de todos y todas. Eso debe ser una preocupación. ¿Y qué es lo que pasa, mis hermanos? Que esas sillas están vacías ahí. Eso hay que llenarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay gente que está aquí en el suelo sentado hoy porque está lleno el templo. Eso debe ser una preocupación, no es de la pastora ni del pastor, ni de un grupito determinado de hermanos y hermanas. Debe ser una preocupación de cada uno de nosotros, porque esa es la misión de la iglesia aquí en la tierra. No solamente el evangelismo, ganar las almas, también está lo que se llama el discipulado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 20 nos describe a nosotros lo que es discipular. Está muy claro, discipular. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pastor, ¿qué es discipular? Discipular es enseñar. Discipular es adoctrinar. Discipular es el trabajo más difícil para la iglesia, pero el más efectivo. Repito, el trabajo más difícil para la iglesia, pero el más efectivo. Pero no solamente en la iglesia, aún fuera de la iglesia. Usted sabe el dinero que se ha gastado, el gobierno para que los estudiantes puedan recibir algo de clase. Usted sabe el esfuerzo que tiene que hacer un padre, una madre, para que esos niños puedan estudiar. Déjenme decirle que es lo menos rentable y es lo más costoso. Repito otra vez, lo menos rentable y lo más costoso a corto plazo se llama la educación. Sin embargo, es lo más provechoso y lo más rentable.
Porque todos y todas necesitamos ser instruidos y necesitamos ser educados. Así mismo pasa con la iglesia. No es suficiente con traerlo aquí al templo. No es suficiente con hacer una campaña evangelística y se convirtieron 1000 personas y yo jamás no se vuelvo a ver a ninguno. Eso no es suficiente. Hay que enseñar, hay que adoctrinar, hay que discipular a las personas. Y se van haciendo por distintas edades. Mire, esa señora, esa hermana está discipulando a sus hijos, mírenlo ahí. Eso es discípulo, estar con ellos. Hay que estar, hay que dedicarle tiempo. Este trabajo de la obra de Dios, la misión de la iglesia, no es un asunto aéreo. Yo los saludo a todos como sucede con algunos líderes religiosos. Sí, yo le he hecho la bendición. Yo aquí y ustedes están allá, que yo ni sé quiénes son. Y, sí, como sucedió con un líder político en una ocasión, en los tiempos estos del huracán David, que él dice, fulano de tal, sí, el presidente, sí, fulano de tal, sí, él paseó con un helicóptero y él vio de allá del helicóptero lo que había pasado. Pero qué bonito, es meterse allí en la cañada, es meterse allí en el hoyo, es meterse en el lodo, en el barrancón, es ver la madre que perdió a su hijo porque el agua se lo llevó, es ver allí la familia que está pasando hambre porque el negocito que tenía se lo llevó el río o se lo llevó el huracán. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, como iglesia. Por eso el Señor dice aquí en su palabra que nosotros hemos leído que Jesús se acercó a ellos. Hermana y hermano, vamos a acercarnos a las almas perdidas. Hermana, hermano, vamos a dedicar más tiempo a la adoración a Dios, mis hermanas y mis hermanos. Y dice la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 6, concerniente a lo que tiene que ser con lo que el discipulado y la enseñanza. Deuteronomio 6, versículo 6 y versículo 7, dice así la palabra. Deuteronomio 6, versículo 6 y versículo 7, palabra de Dios a su pueblo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué harás con ellas? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu rancho, en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y cuando, bueno, cuántas cosas nosotros hacemos. La palabra de Dios, que es la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, no es para que nosotros la estemos engavetando. Repito esta frase, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la obra que Dios ha hecho con nosotros de salvación, de transformación, no es para que usted y yo la tengamos engavetada aquí en 4 paredes. Qué lindo. La obra que Dios hace en tu vida y ha hecho en mi vida es para que nosotros se la enseñemos a millones y millones de personas que tienen la necesidad de escuchar. Y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos en tu casa y hablarás de ellas al acostarte y andando por el camino, llevando trataditos, llevando literatura, dando la palabra. Amigo, Dios te bendiga. Ese texto precioso que fue el texto de esta semana, grabé un videíto de ese texto que dio nuestra hermana. Ese fue el texto para mí de mi reflexión de esta semana entera. Números 6, 24. Jehová, ¿cómo es que dice? Jehová te bendiga, dígalo con fuerza. Jehová te bendiga y te guarde. Esa fue la frase mía de esta semana para compartirla. Donde quiera que yo iba, visitaba a una gente, yo iba allá y les daba ese texto. Y por las redes sociales, también el medio que Dios me ha dado, también de transmitir la palabra de Dios. Entonces, hermanas y hermanos, este mensaje que Dios nos da no es para que nosotros lo engavetemos, sino para que nosotros cumplamos con la misión que Dios nos da como iglesia. La misión de la iglesia en el mundo. ¿Cuál es mi misión? Yo tengo que estar claro para dónde voy. Yo tengo que estar claro como cristiana, como cristiano, ¿qué yo hago?
porque voy a dar cuentas a Dios de todo. Mi misión como cristiano es adorar a Dios continuamente, evangelizar y hacer discípulos. Dios me bendiga, mis hermanos. Vamos a estar de pie para que oremos. Iglesia, ponte de pie. Ponte de pie. Amantísimo Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta, Señor, en esta mañana. Una vez más, gracias por cada uno de estos hermanos, estas hermanas, Señor, de esta iglesia, Señor, de las Martínez, Señor. Gracias por esta comunidad. Gracias, Señor, por los pastores, Señor, Padre Celestial Delgado García, esta familia pastoral. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ese privilegio, Señor, que usted nos ha dado en la gran comisión de adorarte, Señor, de evangelizar y, Señor, de discipular. Ayúdanos, Señor, si estamos flojos, Padre Celestial, a poder cumplir con esta misión que tú nos das, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios le siga bendiciendo.